Bienvenidos a otro rincón de YouTube para ver mapas interesantes y divertidos. O tal vez no. Así que, empecemos. Este es un mapa de la segunda nacionalidad más grande de cada país de Europa. Estos son los deportes más importantes del mundo, donde en la gran mayoría de países predomina el fútbol tradicional y sus variaciones, haciéndolo el deporte más importante a nivel mundial. Aquí un interesante mapa que muestra la desigualdad en el GDP brasileño con respecto a su territorio. Aquí podemos ver el porcentaje de población en América con cabello rubio. Me pregunto por qué el cono sur sudamericano está tan alto. He aquí un mapa de Europa con la población con ojos azules o marrón. Este es un mapa con países donde predomina el catolicismo como principal religión. Este es un interesantísimo mapa de África, que es uno de los primeros en hacerse con tanta exactitud. Data del 1 de enero de 1710 por el autor alemán Hermann Mohr. Esta es una África bastante desconocida y sin colonizar por los europeos. Por eso la inexactitud de países como Etiopía, que en el mapa estaría en la zona del Congo. Y muchas zonas simplificadas como las zonas del Sáhara. Esta sería la Tierra si fuera vista en el espacio desde el Pacífico. Y resalto esto para que vean que la Tierra tiene más caras de las que se muestran normalmente con los continentes y verde. Esta se puede ver totalmente azul en algunas partes desde el espacio. Esta sería Europa si el nivel de mar aumentara 100 metros. Podemos ver como países que desaparecieron casi que completamente, como Países Bajos o Dinamarca. Y otros que no fueron casi afectados, como Chequia o Suiza. Aquí un mapa de los países según su índice de desarrollo humano. Este índice mide el avance conseguido por un país en 3 principales derechos básicos humanos: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. Si alguna vez te hiciste la pregunta, ¿qué población tendría cada país si solo vivieran 100 personas en Asia? Aquí está la respuesta. ¿Qué? Solo yo me hice esa pregunta. Este es mapa de los cables submarinos de Internet en el Atlántico. Sin ellos, casi ningún lugar del continente podría acceder a Internet en África o Sudamérica. Ahora mismo, mientras ves este video, miles de gigabytes de datos están siendo transmitidos por estos cables a los centros de información de YouTube, incluyendo tus datos al ver este video. Esta es una animación de los principales terremotos en el 2021. Cuanto más grande el círculo, más grande fue el terremoto. Y también podemos ver su hipocentro, si fue subterráneo o más superficial. Estos son los estados de Estados Unidos donde está legalizada la marihuana. Estos son los lugares donde más afectó la radiación por la explosión de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, más conocida como la planta de la ciudad de Chernóbil. Este es un mapa topográfico exagerado de Italia. Esta es la forma de decir mamá en diferentes lenguajes europeos. Estas son las razones del Día Nacional de cada país del mundo. Podemos ver cómo en casi todo el mundo se celebra la independencia de otro país, principalmente de europeos. Algunos celebran días nacionales como reunificaciones, como Francia o China, otros tienen que ver con la realeza y coronaciones de reyes como Tailandia o Japón. Y por último está Reino Unido, que no celebra nada, por obvias razones. Este es un mapa muy visto, pero vale la pena resaltarlo, dentro del círculo hay más población que afuera de él. Hasta el día de hoy, existen muchas teorías de por qué Asia es el lugar de la Tierra con más población. Se dice que como ahí están 2 culturas como la hindú y la china que durante siglos admiraban a las familias más grandes, por lo que los llevó a tener muchos hijos y además de que estas zonas fueron las zonas más fértiles de toda la Tierra, con capacidades excepcionales para la producción de alimentos. En color piel, ya sé que no es color piel, no me llamen racista, pero es que no sé cómo se llama ese color. Están los lugares del mundo donde el aborto es legal, y en violeta los lugares donde está permitido para salvar la vida de la mujer o directamente es ilegal. Y por último, el mapa menos interesante para terminar el video, los países de Europa que prefieren la manteca, aceite de girasol o de oliva. Y bueno, esto es todo, espero que les haya gustado y si quieren más, ya saben qué hacer.